Bueno, estábamos hablando con nuestro amigo Carlos Bonilla desde el país de Nicaragua. Estamos ya estamos por finiquitar ya esta agradable tertulia del día de hoy. Vamos a esperar que él se vuelva a conectar y vamos a tocar algunos puntos para ir terminando esta agradable tertulia que hemos tenido el día de hoy, donde hemos aprendido mucho en cuanto a diferentes temas como la poesía, la importancia de la palabra, del educar, de ese papel o ese rol que ejerce el maestro en en la sociedad. Entonces, diferentes facetas, hemos hablado del libro de Carlos Bonilla, La Torre, otra vez Carlos, y para ir dándole eh, final a esta agradable historia. Dentro de pocos minutos ya estamos abordando los últimos temas de esta agradable tertulia. Carlos, qué pena que se interrumpió allí por cuestiones de tiempo que programa Instagram para que dure los en vivos. Ah, ok. Entonces, por favor, termine de redondear la idea en la cual estamos. No, eso, básicamente era eso. Esa fue más o menos la experiencia de trabajar con gente interdisciplinariamente para abordar las herramientas que nos proporciona la lectura para entender el mundo y para desarrollar nuestra propia comprensión, ¿no? Carlos, vamos a abordar los últimos dos puntos que quiero que podamos aprender de usted. Y antes de eso, ya que usted hablaba del significado, de la verdadera semántica, de despellejar las palabras, como hubiera dicho José Saramago, eh, la obra inédita mía de poemas precisamente se llama Recordis. Y Volver a repetir. Ujú. desde el momento en que yo supe el significado de esta palabra, cada vez que la voy a utilizar, pienso muy bien antes de hacerlo, porque recordis, o sea, recordar, viene del latín recordis, que significa volver a pasar por el corazón. Entonces, cuando uno entiende el significado de las palabras, que es lo que usted mencionaba, uno no utiliza las palabras a la ligera para decir, recuerdo una dirección que puede ser sin importancia. No, uno dice, rememoro, pero recordar es más allá, volver a pasar por el corazón y qué hay en el corazón. Entonces, esa carga semántica de nuestro bello lenguaje, acudir a la filología para entender estas importantes cosas en el lenguaje, en nuestro bello lenguaje. Carlos, hablemos ahorita de esa faceta como diplomático, de cómo ha sido esa carrera diplomática, anécdotas, cómo ingresó allí, esto cómo es por concurso. Cuéntenos un poquito sobre todo esto y en las partes donde usted ha podido desempeñar como representante de Colombia a nivel diplomático en otros países. Bueno, si yo me presenté al concurso de la carrera diplomática, pues uno puede ingresar por concurso, también están las figuras de libre nombramiento y remoción, ¿no? Que ya pues es otro mundo. Pero los diplomáticos de carrera ingresamos por concurso. Cada año se celebra concurso. Más o menos por esta fecha se abren las convocatorias. Normalmente se presenta un examen de aptitudes y de conocimientos. Las personas que pasan ese primer examen, por lo menos ese fue mi proceso, el proceso en mi año. Los que pasamos ese examen presentamos un examen luego de idiomas. Quienes pasamos el segundo examen presentamos una entrevista. Y quienes pasamos la entrevista entramos a concursar durante un año estudiando y haciendo pasantías. Dependiendo del año, por ejemplo, entran a veces 40 personas a estudiar y los 20 primeros lugares se les da nombramiento al cabo del año. Yo me presenté en 2012, estuve todo el 2013 en el concurso y en el 2014 ya me nombraron como diplomático de carrera. Estuve primero en la Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales, manejando los temas de salud, sobre todo de medicamentos y biotecnología. Y luego mi primera salida, bueno, esta ha sido mi primera salida. Normalmente una salida, una alternación en planta externa dura 4 años y es un destino. Yo he tenido 3 destinos durante estos 4 años por las vueltas de la vida.
Mi primera salida fue a Ecuador, a Esmeraldas, donde llegué como vicecónsul, luego sí ya estuve como cónsul, como encargado de funciones consulares en realidad. Eh, Creo que fue una de las experiencias más importantes de mi vida, porque allá, una de las cosas interesantes de la carrera diplomática es que hay que hacer cosas muy diferentes en cada lugar y todas las ocupaciones son diferentes. Se lo da una gran variedad a la carrera. Y el trabajo allá consistía en trabajar con víctimas. Esmeraldas queda en la frontera norte de Ecuador, la frontera con Tumaco, que es una zona que recoge muchísimas de las víctimas del conflicto armado en Colombia, que traspasan la frontera huyendo de la violencia, llegan a, llegan a Esmeraldas como a buscar refugio. Y digamos la labor más importante, no la única, pero sí de las más importantes del consulado allá, es recibir a esas personas, atenderlas y, en primer lugar, incluirlas en la ley de víctimas de Colombia. Y mi trabajo en gran medida consistía en tomar las declaraciones de estas personas, en escuchar sus historias, en redactarlas y en convertirlas en una narración. Y digo que fue una de las cosas más... Yo tomé más de 500 declaraciones yo personalmente. Mucha gente estaba básicamente solo haciendo ese trabajo. Pero fue una de las experiencias más importantes de mi vida, no solamente por la carga misma emocional de conocer a esta gente y de acercarme al conflicto armado de una forma tan directa. 500 historias de muerte, de violación, de desplazamiento, de masacre, de todo esto, pero además de diferentes aspectos, ¿no? Porque eran víctimas de todo el mundo, de todos los actores. Y fue una de las experiencias también más importantes desde el punto de vista de la literatura, porque fue uno de los lugares donde más entendí el verdadero papel de la literatura. Porque se trataba de gente, la mayoría sin estudios, muchos incluso analfabetas, cosa que me sorprendió porque uno siempre piensa en que Colombia hay analfabetas, pero deben ser señores de 80 años que nunca fueron al colegio. Y era gente de 20, 25 años que nunca en su vida había pisado un colegio. Pero bueno, había de todo. Se trataba de gente que había vivido un montón de cosas terribles, pero nunca se había contado a sí misma la historia. Y mi papel era escucharlos y convertir todo ese conjunto de vivencias en una narración. Es decir, darle un hilo conductor, concatenar los hechos, darle sentido a los hechos, porque normalmente nuestra experiencia, nuestro recordis, nuestra experiencia de memoria, muchas veces es fragmentaria y dispersa, ¿no? Sobre todo cuando son esos hechos tan traumáticos. Y era entender que esas personas nunca habían tenido la oportunidad de convertir esas vivencias tan dolorosas en una historia. Y en el momento en que se convertía en una historia, para ellos mismos comenzaba a tener sentido todo por fin, y era de encontrar en el rostro de ellos, y a veces ni siquiera en el rostro, sino directamente que le decían a uno, por fin entendí qué pasó, por fin sé qué es lo que estoy viviendo. No era solamente un montón de dolores y de sufrimientos, sino que hay algo que estaba pasando, hay un argumento, hay un hilo narrativo. Pues no lo decían con esas palabras, pero decían que por fin habían entendido. Y ese era el papel de la literatura. El papel de la literatura, de nuevo, es responder a una necesidad, es útil, no es bonita. Uno no iba a coger a esta gente y decirle, venga, vamos a hablar de la sangre como el jugo rojo del atardecer. Que... No, 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 no. Sería hasta insultante con ellos. Pero sí vamos a convertir su vivencia en una historia, en una narración, no para que quede bonita, sino para que la entienda, para que usted mismo sepa qué pasó y para que le encuentre sentido a lo que pasó. Y esa experiencia de por lo menos haber escrito 500 historias, digamos 500 cuentos de violencia, de alguna forma, marcó mucho para mí mi comprensión de lo que es la literatura y de lo que es la vida, ¿no? Porque uno le da una perspectiva de
qué es importante en la vida frente a todas estas experiencias. Después de esto, tuve que irme por la misma situación de violencia, ya también me alcanzó a mí, y fue necesario hacer mi traslado, y me fui para Venezuela, para Mérida, estuve en el consulado de Mérida, ahí estuve como cónsul. También fue una experiencia muy bella, eh, surreal de alguna forma, por la naturaleza de lo que se está viviendo en Venezuela, que es tan triste. Y allá viví el rompimiento de relaciones de Colombia y Venezuela, así que me echaron del país. Eh, Me tocó regresar a Colombia, estuve como viviendo yo mismo en mi carne propia el asunto de la expatriación, porque realmente pues mi vida estaba en Venezuela, estuve en el aire durante meses sin tener dónde vivir, estaba viviendo en la sala de la casa de mi hermana, porque no tenía casa propia ni nada. Seguía fungiendo como cónsul de Colombia en Venezuela, pero una cónsul en el exilio casi, aunque mi exilio era mi propio país, lo cual era irónico, hasta que, bueno, la Cancillería dispuso enviarme para acá como cónsul y ahorita estoy desde hace ya 10 meses como cónsul en Nicaragua. La experiencia que ha sido mucho más tranquila. Nicaragua tuvo pues sus particularidades, siempre ha tenido, pero también, bueno, aquí fue donde me encontró todo ese tema de la pandemia y la cuarentena, así que hemos estado más bien aquí juiciosos, encerrados en la casita, esperando que mejoren las cosas. Bueno, Carlos, para ir finalizando, ¿cuál sería la visión de Carlos de manera sucinta en esta trayectoria o en este tiempo que ha dedicado a la maestría en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos? Bueno, esa maestría la hice como parte del curso de formación diplomática. Eh, una cosa muy importante aprendí en ese curso, entre muchas otras cosas, porque pues yo no estudié nunca diplomacia antes de esto, y pues me metí a estudiarlo como para entender por qué un ingeniero químico queda un poco perdido. Aprendí un montón de cosas. Allá conocí a mi actual jefe, el embajador Carlos Salgar, era profesor de lenguaje en esta maestría. Eh, él lo conocí por primera vez allá y me enseñó mucho. Aprendí mucho pues, de cosas que no conocía, relaciones internacionales, etcétera, 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 etcétera. Pero creo que lo más importante que aprendí en esa maestría fue tener toda la tranquilidad y descubrir lo valioso y lo satisfactorio que es decir con toda la tranquilidad, no sé. Y es algo que encontré que chocaba mucho y me asombraba que chocara, pero se convertía realmente en un arma y una herramienta, porque es muy, no sé si latinoamericano o colombiano, creo que latinoamericano, pensar que uno siempre tiene que aparentar que sabe, ¿no? Así no sepa. Y había mucha la competencia de, sí, yo sé, yo sé, yo sé, y no, yo no sé. Recuerdo mucho, tenía un profesor de Derecho Internacional, una maravilla de profesor, hay que decir, un tipo asombroso, su pasión por lo que enseñaba era notable. Que todo el tiempo, pues, en la dinámica que es muy de este mundo, de, como ustedes bien saben, en 1934 se sacó una sentencia de la Corte Penal Internacional que todo el mundo conoce, ¿verdad? Y todo el mundo, así no lo conociera, se notaba, decía, sí, 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 claro, profe, sí. O ustedes no conocían que el código de Hammurabi, ta, 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 ta. No, claro, sí, sí, todo el mundo, a la gente le avergonzaba decir que no sabía. Y yo también caí en esa dinámica al principio, hasta que un día me mamé literalmente. Y levanté la mano y dije, profesor, yo no tengo ni idea de qué me está hablando. Y el profesor, eh, escandalizado, ¿cómo es posible que usted no sepa? Y yo le dije, pues es posible porque yo soy ingeniero químico.
En mi vida me había acercado a un tema de derecho internacional, no tengo ni idea de qué me está hablando usted. El tipo dice, ¿sabe que tiene razón? Yo no lo había pensado. Yo había pensado que pues todos somos abogados y estaba hablando de esa forma, pero tiene sentido. Tiene sentido que usted no lo sepa, no tiene por qué saberlo. Y comenzó a reorganizar sus clases, teniendo eso en cuenta. Pues fue muy divertido también que en todas las clases es increíble que ustedes no sepan la cosa, excepto el que es ingeniero químico, ¿no? Pues, se entiende, se entiende. Me odiaba, no, entiendo, me odiaba, pero sí me molestaba mucho con eso. Pero cuando entendí eso, comencé a convertirlo en un arma y una herramienta para todo. Admitir que uno no sabe es muy liberador. Y admitirlo en ninguna forma uno lo rebaja. De hecho, se necesita valentía para admitir. Y comencé a entender que cada vez no sé, que no sé algo, no fijo que lo sé. Me gusta y recomiendo mucho parar y decir, oigan, no sé, explíqueme, me gustaría aprender. Porque no es solamente decir, no sé, no me importa y de malas, sino admitir con honestidad que uno no sabe y estar dispuesto a escuchar y aprender, ¿no? Entonces, de esa maestría creo que de las cosas más importantes que aprendí fue enfrentarse a algo que uno no sabe y decir que no sabe, pero estar dispuesto a aprender. Bueno, Carlos, y precisamente para abordar el último tema de esta agradable tertulia, yo tengo que decir que no sé del tema que le voy a preguntar. Lo único que medio sé es pronunciarlo y creo que lo pronuncio hasta mal, pero estoy seguro que usted sabe mucho más que yo sobre ese tema y es sobre el fracking. Ah, Usted estudió en la Universidad Industrial de Santander, tesis en estudio de molienda de carbones para la producción de combustibles tipo CCTA bajo los esquemas de uso racional de la energía. ¿Quién sabe qué significará eso? Eso para mí es como chino. No sé si eso tiene que ver con fracking, si se puede asimilar, si no, si háblenos un poquito sobre esta vaina del fracking. ¿Es bueno, es malo, que si le dan el buen manejo ambientalmente no pasa nada? ¿Al fin qué? no es directamente fracking porque lo que yo hacía era moler carbón, pero se hacía parte de un proyecto relacionado con esos temas y no hay forma de hacer fracking ambiental. O sea, eh, las consideraciones frente al fracking son pues económicas básicamente. ¿Qué tan rentable es todo esto? Pero el fracking consiste básicamente en que hay petróleo que está en el subsuelo en una forma, digamos, metido entre formaciones geológicas porosas, no en una bolsa donde sería fácil extraerlo, sino por ahí como regado. En, entonces le bombeamos líquidos para romper ese subsuelo y para empujarlo. Y al hacerlo, obviamente, destruimos todos los acuíferos subterráneos, eh, generamos rompimiento de las estructuras geológicas. Eh, el fracking es una cosa súper peligrosísima ambientalmente, por completo. Como toda la minería. Pues, cuando uno entra a hacer minería, hacer consideración de será ecológico o no será ecológico, no, no es ecológico para nada. La consideración es si el daño ambiental que voy a hacer se puede compensar con la recompensa económica, porque igual pues necesitamos minerales, necesitamos, pero no hay una forma ecológicamente amigable de hacer fracking como no existe una forma ecológicamente amigable de hacer minería. Hay formas de hacerlo menos dañino un poco, pero siempre va a ser sumamente dañino y sobre todo en nuestro contexto peligrosísimo y bajo mi concepto innecesario porque pues el futuro no está por el lado del petróleo, estamos viendo los precios del petróleo cómo van en el mundo y lo que tenemos que hacer es dejar de pensar como tercermundistas en esa economía extractiva de sacarle todo lo que podamos a la tierra para mandarlo, comenzar más bien a volvernos productivos, ¿no? Estaba tratando de trabajar un artículo sobre lo bonito que sería que llegara a Colombia capitalismo, porque en Colombia lo que tenemos es un feudalismo extractivo de coger la naturaleza y arrancarle y mandarlo.
pero no producimos en el sentido de transformar, de ser productivos bajo esa misma idea, incluso capitalista de producción no existe en Colombia. Entonces, no, realmente no comulgo mucho con el concepto de fracking, por lo menos en nuestro contexto. Bueno, estos dos últimos puntos, si bien no tienen que ver con la parte literaria, artística, en principio son bien importantes abordarlos y no voy a dejar pasar esa oportunidad para decir, no sé, por favor enséñeme y estoy dispuesto a aprender. Y quiero terminar esta agradable tertulia, Carlos, leyendo un texto muy cortico que leí en algún momento en su muro en Facebook. Y después de yo leer este texto, le voy a dar paso a usted para que pueda despedir a las personas y si quiere agregar algunas palabras que no se queden en el tintero, con mucho gusto. Listo. El texto dice, un escritor es alguien que lee el mundo, como quien lee un libro, tratando de entender, de encontrar un sentido, y no lo encuentra porque el mundo no lo tiene. No le queda entonces más remedio que darle sentido al mundo. Sí, sí. Lo que hablábamos de la relación entre ser lector y terminar siendo escritor, ¿no? Me parece que quiero terminar siguiendo esa misma idea, recordando lo que decía Hermann Hesse, si no estoy mal, que decía que escribir malos versos depara más felicidad que leer los versos más bellos. A mí me parece valiosísimo que la gente le apueste a la literatura y sobre todo que se quite la idea de entrada hacer maravillosa literatura. Eh, Me parece que la literatura debe ser necesaria para todo el mundo y todo el mundo debería escribir, no pensar en escribir la gran obra maestra, sino en usar la herramienta que nos da la literatura para explorarnos a nosotros y al mundo. Yo tengo, por ejemplo, conozco el caso de muchas personas que quieren ser escritores y se han dedicado incluso hasta a ser doctorados por el mundo en literatura, pero no escriben. ¿Y por qué no escriben? Por el miedo a escribir mal, por el miedo a hacer el ridículo, por la presión de los pares, de la intelectualidad, de la presión de que si que escribes porque sabes mucho de literatura tienes que ser algo, wow, magistral, ¿no? Es como pretender aprender a tocar guitarra y que el día que tú coges la guitarra te levantas un concierto de Tárrega o de Paco de Lucía. Si vas a tratar de hacer eso, te vas a pegar una estrellada grandísima. Si vas a tratar de aprender a tocar guitarra, tienes que entender que lo vas a hacer mal. Y eso está bien. Te va a sonar horrible. Vas a desafinar. Y eso está bien. Si vas a tratar de descrestar a los demás desde el principio, lo único que vas a tener es frustración. Si tú tocas guitarra o si tú escribes para descrestar y para mostrar lo increíblemente maravilloso que eres, vas a encontrar un montón de frustraciones. Si lo haces porque sientes la necesidad de la música o de la literatura en este caso, debes entender que va a quedar feo, porque es que va a quedar feo y va a ser un texto mediocre, pero va a ser tu texto. Y si te atreves a seguir siendo malo e insistes y pruebas, en algún momento, no porque te esforzaste por ser magistral, sino porque te metiste en el cuento de explorar y de utilizar la literatura, algún día saldrá algo bueno. Pero eso no es la idea es que utilizaste esa herramienta como un arma o algo para explorar el mundo. Y creo que vale la pena hacerlo. No importa que lo hagas mal, pero todo el mundo debería escribir. Precisamente lo que le dice el señor al que está interpretando el piano. ¿Por qué interpreta el piano si suena feo? Precisamente lo interpreto por eso, porque quiero que suene bien en algún momento. Y una última pregunta, Carlos. En las entrevistas que suele hacer Marlon Becerra, siempre pregunta eh, cuál sería el momento de su vida
donde hicieran una película suya, ¿cuál sería el momento de su vida hasta ahorita, lo que ha vivido, donde el público se levantaría y haría wow y quedaría impresionado? No tengo ni la más remota idea. El momento de mi vida en que el público se levantaría y diría wow, quedaría impresionado. Y usted sería parte de ese público, porque el que se va a levantar es usted. Sí, creo que ese momento todavía no ha llegado y espero que llegue algún día. Por lo menos para mí, si hay cosas muy grandes, muy bonitas, muy íntimas, tal vez incluso algunas, pero así magistrales o ovacionables, no sé, tal vez algún, espero que si llegue a ser, será por algo que logre en el futuro, porque de lo que he vivido, yo he sentido que más bien ha sido la vida la que me ha llevado de un lado para otro, más que yo haya logrado algo realmente por mi cuenta. Hay un libro, Las sirenas de Titán, creo que se llama, ¿cómo se llama este escritor de Matadero 7? El de Kurt Vonnegut, que todo el libro gira en torno a ese concepto de he sido víctima de una serie de circunstancias. Entonces, tal vez algún día llegue a encontrar un punto así, pero no me siento particularmente orgulloso, ha sido un punto de mi vida. Siento mucho amor y mucho agradecimiento por muchas cosas de mi vida, pero que me las haya ganado, merecido o algo, creo que ha sido más bien los vaivenes de la vida los que me han traído que otra cosa. Gracias, Carlos. Y recuerdo aquella frase que si he podido ser alguien en la vida, he estado en hombros de grandes seres, ¿no? No me acuerdo qué fue que dijo eso. Muchas Newton, gracias por la tertulia, gracias por aceptar esta invitación y hemos aprendido bastante, muchos éxitos y esperamos estar en vivos y para cuando llegue ese momento donde podamos hacer wow. Gracias, Carlos, y feliz noche. Un abrazo. muchas gracias, Rigo. Buenas noches, saludos a todos y muchas gracias por haber acompañado aquí.